Buenas noches, señores. Primeramente, déjenme presentar. Mi nombre es Hernán Crisóstomo. Conmigo, pues, voy a tener el gusto de llevar las sesiones de tesorería que tenemos programado. Bien, señores, les decía que conmigo vamos a desarrollar el módulo de tesorería. ¿Quiénes de ustedes trabajan en tesorería? Ya, la pregunta era nueva que ¿quiénes de ustedes trabajan en tesorería? Quisiera saber para poder tener más o menos ¿cuál es la inclinación? ¿Cómo podemos desarrollar las clases? Gabriela dice que ella trabaja en tesorería. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias por confirmar. Bien, bien, como les decía, nosotros vamos a ver el módulo tesorería, que está desarrollado pues y que se realiza en el módulo administrativos, como ustedes, muchos de ustedes saben, los que trabajan en tesorería, ¿no? Vamos a ver los rubros y tipos de recursos. Es muy importante que sepamos este aspecto, esta norma, porque es la base primordial, fundamental en toda administración. Porque, como usted sabe, la tesorería se encarga de administrar todos los recursos, los fondos que administra cada unidad orgánica o unidad ejecutora, ¿no? Entonces, es importante que sepan cuáles son los rubros, los clasificadores de fuente de financiamiento y los rubros, ¿no? Que están establecidos en el anexo. En cada año, en cada ley, pues, establece cuáles son estos tipos de financiamiento. Lo que les he señalado es el 2012, pero todos los años en la ley aparece, se dictan estos, bueno, se repite todos los años, ¿no? Es lo mismo, en realidad, pero siempre lo señala en la ley de presupuesto que se aprueba todos los años, ¿no? Entonces, las fuentes de financiamiento tenemos primero los recursos ordinarios y cuáles dentro de esa fuente de financiamiento de recursos ordinarios tenemos los rubros, ¿no? Los rubros ordinarios corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos, deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, las cuales no están vinculadas a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se consideran los alimentos en el marco del convenio del gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, Ley Pública número 4%. Se incluye recuperación de recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del Estado de acuerdo a la normativa vigente. O sea, estos recursos ordinarios, con su nombre mismo lo indica, lo administra el Tesoro Público, el cual se asigna para cada entidad de acuerdo al presupuesto aprobado, ¿no? Es un tipo de fuente de financiamiento, eso es lo que nos va a servir para financiar el presupuesto de cada entidad, pero estos recursos son captados por el Tesoro Público de los tributos y los cuales van a, como les repito, van a financiar el presupuesto del Estado y en este caso en cada una de las unidades ejecutoras que forman la administración pública, ¿no? También tenemos otra fuente de financiamiento que se llaman recursos directamente recaudados. Dentro de estos tenemos el rubro 9, ¿no? Está determinado como un rubro 9 de los recursos directamente recaudados o conocidos como los RDR, ¿verdad? Recursos directamente recaudados comprenden los ingresos generados por las entidades públicas y administrados directamente por estas, entre los cuales puede mencionar las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros, así como aquellos ingresos que le corresponden de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Es decir, estos recursos son los que generan la propia entidad, los que los administra directamente, los recauda y los administra directamente. No es como los recursos ordinarios que eso los recauda el Tesoro Público, sino los asigna para que nosotros gastemos, ¿no? No es, ese es otro tipo de financiamiento, recursos, ¿no? Las cuales, pues, estos rubros, estos recursos
para que sean unos recursos, eso debe estar en la base legal de nuestra entidad. Es decir, si yo soy de entidad, por decir, bueno, yo trabajo en la ONEP, nuestra ley nos faculta que los recursos, la fuente de uno de los recursos es, por ejemplo, las captaciones de los impuestos por la formalización de los aportes de los trabajadores para el fondo, ¿no? Provisional, una comisión. Entonces son recursos que están establecidos, que dice que son recursos de la entidad de acuerdo a la ley, ¿no? Todas las entidades que tienen estos recursos, pues en su norma legal, en su base legal, debe estar establecido quiénes conforman sus ingresos o fuente de financiamiento, ¿no? Que los administran directamente, ¿no? En otras entidades que he trabajado, por ejemplo, de administración de transportes, los canon, tasas, derechos de trámite que generan por la prestación de un bien o un servicio, pues genera un ingreso. Esos ingresos son directamente recaudados y está establecido en su norma legal. Y de cualquier entidad que reciba ingresos, pues debe estar amparado en su base legal. Me olvidaba. En la parte de que, así dice, correspondiente de acuerdo a lo vigente, incluye rendimiento financiero. Los rendimientos financieros, permítanme explicarles, corresponden, por ejemplo, a instrumentos de depósitos a plazo, de cuentas bancarias, intereses bancarios. Por a veces quizás tengamos una cuenta bancaria donde nos reditúa intereses, ganamos intereses como intereses acreedores en nuestras cuentas, o si mantenemos un depósito a plazo y los intereses que genera ese depósito son ingresos que forman parte de nuestra recaudación y van a formar parte, pues también, como indica acá, como un rendimiento financiero. A eso se refiere, ¿no? Y todos estos recursos directamente recaudados, pues van a formar saldo de balance, el cual podemos disponer cuando se requieran para que se incorpore, poder utilizarlos, ¿no? En cambio, los recursos ordinarios, no. Los recursos por operaciones oficiales de créditos, tenemos otra fuente de financiamiento. Dentro de esta fuente de financiamiento tenemos los rubros 19, que son recursos por operaciones oficiales de crédito, comprende todo fuente interna y externa proveniente de operaciones de créditos efectuadas por el Estado con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de línea de crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el marco internacional de capitales. Los intereses generados por créditos externos en el gobierno nacional se incorporan a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, salvo los que se incorporen conforme al numeral 42.2 del artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de los gobiernos regionales y locales, dichos intereses se incorporan conforme al numeral 43.2 del artículo de la ley antes citada. Incluye diferencial cambiario, así como los saldos de balance y de años fiscales anteriores. Pues esto generalmente, este tipo de financiamiento y este rubro, pues, como su nombre indica, corresponde a financiamientos de línea de créditos, de fuente extranjera, fuente de financiamiento externa, interna y externa, ¿no? Con bancos, instituciones nacionales o extranjeros, ¿no? Obviamente que también el Tesoro Público es que autoriza para que se pueda financiar con este tipo de recursos, ¿no? Y está establecido en la ley como les indica aquí en nuestro material, ¿no? También tenemos otra fuente de financiamiento, lo que son donaciones y transferencias, ¿no? Está en el rubro 13, ¿no? ¿Qué comprende? Dice, los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se considera transferencia proveniente de las entidades públicas y privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero, el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Estos tipos de
de fuente de financiamiento, pues dice, hay un tema bien claro, que son todos financieros no reembolsables. ¿Sabe qué significa no reembolsable? Alguien que trabaja en tesorería. Gabriela, ¿me puede decir Gabriela? ¿Alguien, por favor? Bien, bueno, le diré que el no reembolsable se dice que es no reembolsable porque no se devuelve. Es una donación. No hay una contraprestación. Entonces, hay entidades como ONG, entidades internacionales que hacen donaciones, como si es una donación. O sea, no tienes que devolverlo. No es como un préstamo, como un préstamo como el rubro anterior, que tú tienes que devolverlo, ¿no? O como un crédito, ¿no? Que hay que devolver, de pagar en cuotas de acuerdo a un cronograma de pagos, ¿no? En este caso, cuando es una donación, una transferencia, específicamente una donación, pues se recibe y ese dinero no se tiene que devolver. Se va a utilizar para el gasto que tengamos que realizar o que va a financiar, pero ese dinero no se devuelve. No es un préstamo, no es un crédito, simplemente es un financiamiento no reembolsable, a eso se refiere, ¿no? Generalmente las agencias internacionales de desarrollo, ¿no? Son los que hacen ese tipo de transferencias o donaciones, ¿no? Ojo que también para que tú, en una entidad, tenga este tipo de financiamiento, pues debe tener un procedimiento de incorporación en el presupuesto y debe ser aprobado por el MEF, ¿no? Por el Tesoro Público en este caso, ¿no? Toda incorporación de alguna donación de alguna ONG, ya sea internacional, nacional, que va a recibir, pues se tiene que tener la autorización del MEF, ¿no? Para poder incorporarlo, para poder gastarlo, y se ciñe, pues, se realizan los procedimientos de incorporación, ¿no? Los que se están establecidos, ¿no? Pero a eso se refiere, ¿no? Recursos determinados. Considera los fondos provenientes, tenemos los rubros contribuciones a fondos. Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la actividad vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de salud, de seguro social de salud. Se incluyen transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, así como aquellas que por disposición legal constituyen fondos para reservas previsionales. Incluye rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Estas contribuciones a fondos es lo que realmente conocemos, los aportes que se hace a la ONP con un fin previsional de los trabajadores, ¿no? Ustedes saben que en este caso lo administra la ONP, este tipo de contribuciones, ¿no? Todo lo que el trabajador que está, sea en la entidad pública o privada, pues tiene la opción de decidir en qué tipo de contribución va a ser, al sistema nacional o al sistema privado. Si es el sistema nacional, contribuye a este fondo. Este fondo es un fondo solidario en el cual todos los trabajadores aportan un porcentaje, el 13% de sus ingresos a este fondo, con el fin provisional que de aquí a unos 20 años o que acredite 20 años de servicio, pues pueda recibir una pensión. Y con estos fondos pues se paga a los que ya están jubilados. O sea, es un fondo solidario donde todos aportan, al final para que paguen a los jubilados y cuando el trabajador cumpla su tiempo de servicio y le corresponda, pues reciba su pensión. Así que también el seguro social, también es un régimen de contribución. Este rubro también, bueno, aquí hablan sobre el Fondo Consolidado de Reserva Previsional,
que es un fondo, es una secretaría técnica en realidad de la ONEP, que se encarga de rentabilizar los fondos que administra de todos los fondos de pensiones, captar los ingresos, se rentabilizan y producto de esa rentabilización de esos fondos que maneja, pues se destinan para el pago de las planillas por pensiones, ¿no? Y está contemplado dentro de estos recursos determinados. Hay entidades, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que tiene a cargo sus pensionistas, ¿no? Pero todo se está centralizando en la ONP para que la ONP administre todo lo que es el régimen de pensiones en todos los regímenes pensionarios. Últimamente, no sé si ustedes se recuerdan, en los noticieros salió que la caja del pescador, pues quebró y pasó a ser administrado lo que quedó de esos fondos a la ONP, el cual la ONP, pues, con los recursos que tiene y con las transferencias o las asignaciones que da el Tesoro Público, pues, está a cargo de pagar a las pensionistas que están en ese régimen, ¿no? Y ojo que estos fondos también tienen un rendimiento financiero, ¿no? O sea, ese dinero que se tiene ahí, que se rentabilizan, generan intereses. Esos intereses son rendimientos financieros y forma parte de estos recursos, ¿no? Y también conforman saldo de balance, ¿no? Para ser utilizados cuando se requieran, ¿no? Cuando se requieran, se incorporan y está ahí, ¿no? Para poder utilizarlos. Y dentro también de este fuente de financiamiento tenemos el rubro fondo de compensación, es el que comprende los ingresos, rendimientos de impuestos de promoción municipal, impuestos al rodaje, impuestos a las embarcaciones de recreo, incluye rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años anteriores. Fondo de compensación municipal, ¿no? Impuestos municipales son los tributos a favor de los gobiernos locales cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: el impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, impuestos a los juegos de casino, impuesto a los juegos de máquina de tragamonedas, incluye rendimiento financiero, así como los saldos de balance fiscales anteriores, ¿no? Este tipo de ingresos, como quien indica, este impuesto, pues es un impuesto propiamente porque no genera una contraprestación directa, ¿no? O sea, es un impuesto que se paga sin recibir nada a cambio, ¿no? Que hay que pagar. El impuesto predial no, es muy diferente a un impuesto, por decir, lo que es limpieza pública, ¿no? Te están limpiando tu calle avenida, hay una contraprestación, ¿no? Es otro tipo de impuesto. En este caso, estos tributos son los siguientes que no originan una contraprestación, ¿no? Que son el predial, la cabala, ¿no? Y todo lo demás que están citados en esta. Y también estos recursos, como indica, pues genera saldo de balance, ¿no? Para ser utilizados. También tenemos el rubro 18. Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduana y participaciones. Corresponden a los ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios conforme a ley por la explotación económica de recursos naturales que se extraen dentro de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los conceptos por participación en rentas de aduana provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y las terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, así como la transferencia por eliminación de exoneraciones tributarias. Además, considera los recursos correspondientes a la transferencia del FONIPREL, así como los otros recursos de acuerdo a la ley vigente, incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Esto es lo que está últimamente, como ustedes han visto en las regiones. Generalmente las regiones tienen este tipo de financiamiento, ¿no? Los canon sobre canon. En este caso, el gobierno regional de Callao también que perciben estos tipos de fuentes de financiamiento, este tipo de recursos,
producto puede de la explotación, ¿no?, de sus recursos, en este caso de las rentas en rentas de aduanas, ¿no? O sea, en este caso marítimas, ¿no? Hay otras entidades, por ejemplo, Canon, si no es muy lejos, Cajamarca, el gobierno de Ancash, que reciben el canon pues por la explotación de las minas de oro, ¿no? Y una participación de estos recursos van a financiar su gasto o presupuesto que tengan asignado, ¿no? Entonces, a eso corresponden a estos tipos de recursos, ¿no? El gobierno regional de Huacho, bueno, corresponde al de Lima, ¿verdad? Dice, así es. El audio se entrecorta, ratito, soy Alexandra de Chiclayo. Sí, es un poco sí, tenemos ese problema, ¿no? Que no, la comunicación no está muy bien fluida, ¿no? Ese es el problema que hemos tenido el día de hoy. Supongo que sus anteriores sesiones no han tenido este problema, ¿no? Eh, Siempre ocurre, ¿no? Que problemas con la línea, ¿no? Con el acceso generalmente. A veces está congestionada, entonces a veces no puede pasar las imágenes. Vamos a hablar sobre los datos generales sobre cuentas bancarias. Cuentas que pueden ser abiertas en otras entidades del sistema financiero nacional, fondos distintos a los canalizados y administrados por la DGTP. Cuentas para donaciones y transferencias con tipo de recursos cero, operaciones oficiales de crédito concentradas directamente en recursos determinados, rubros 4 y 8, los mismos los rubros, ¿no? Los recursos directamente recaudados de los gobiernos locales y en el caso de unidades ejecutoras solo para la recaudación, ¿no? Se pueden aperturar en cuentas bancarias que son fondos distintos canalizados administrados por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, ¿no? Para el caso de donaciones y transferencias con tipo de recursos o cero. ¿Cuáles son las cuentas bancarias que autoriza la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público? La subcuenta bancaria de gasto, cuentas bancarias de encargo, cuenta central y cuenta bancaria de reversión. Cuenta central RDR y cuentas adicionales. Cuenta de donaciones y transferencias con tipo de recursos distintos al normal. Cuentas de fuentes de financiamiento distintas a las canalizadas por la DGTP en el Banco de la Nación. Otras cuentas bancarias, esenciales, judicial de intervención económica y obras de garantía de la MIPE. La subcuenta bancaria de gasto es las cuentas que utilizamos para hacer el gasto, valga la redundancia. Específicamente, esa cuenta que nos permite hacer el girado en nuestro CIAF, como muchos de ustedes lo ven en la tesorería, esa es la subcuenta de gasto, ¿no? En esa es la única que nos permite hacer el pago, el giro, con cargo a esa cuenta, ¿no? Es la subcuenta bancaria de gasto. Tenemos cuentas bancarias de encargos, se establece una cuenta central y una cuenta bancaria de reversión. ¿Cómo opera este tipo? Es cuando se establece convenios con otras entidades o unidades de dependencia que puedan hacer, donde se establece una cuenta central y la otra cuenta de reversión es quien lo recibe. O sea, normalmente la cuenta central es quien encarga y la que la administra o la que va a realizar el gasto es la encargada, ¿no? El encargante y la encargada, ¿no? Así. Entonces, esa cuenta se opera para estos tipos de operaciones, encargos, ¿no? Básicamente opera de esta manera, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un convenio con una entidad, en este caso Ocitel, tenemos un convenio en el cual nosotros aperturamos una cuenta central y ellos como unidad encargante a la unidad
Eustel, que era la encargada. Entonces, con cargo a esa cuenta central, ellos gastaban, hacían sus gastos, giraban, y después cuando se liquidaba de las cosas, de los que el menor gasto, entonces se liquidaba ahí en esa misma cuenta central, se devolvía, ¿no? Así opera más o menos ese tipo de cuentas para hacer encargos, ¿no? Un encargo específico que la entidad encargada pues se le ha, para la redundancia, se le ha encargado a realizar una actividad que la entidad encargante pues espera que lo haga, ¿no? Porque después no tiene limitaciones para hacerlo, ¿no? Obviamente que tienes que tener un procedimiento, un convenio, un contrato para que se pueda operar esto y pedir al Tesoro Público que te aperture ese tipo de cuentas, si te lo apertura, ¿no? Tienes que entregar la documentación, mira que está mi convenio, que está la razón, en base a tal informe legal y todo lo que tengo que hacer para que te puedan aperturar este tipo de cuentas, ¿no? La cuenta central RDR y cuentas adicionales. La cuenta central RDR es para las cuentas de la recaudación, los recursos directamente recaudados y cuentas adicionales, ¿no? Cuenta de donaciones y transferencias con tipo de recursos distinto del normal, entonces de los cero, ¿no? Distinto cero, ¿no? De cuentas de ordinarios. Cuentas de fuentes bien distintas canalizadas por la DGTP en el Banco de la Nación, o sea, podemos perdurar cuentas para netamente de recaudación. Otras cuentas bancarias, por ejemplo, tenemos para el tema de sentencias judiciales, intervención económica, de obra y garantías, ¿no? Normalmente se apertura cuentas de garantías para el caso de los procesos de contratación, ¿no? Para las MIPES, ¿no? Pero ahora, ya sea, lo que pasa es que en el caso de los procesos de contratación con las MIPES, ustedes saben que la ley de contrataciones, los MIPES pueden pedir de su adelanto, del pago que le corresponda, deducir la garantía que le corresponde tener o presentar. Por decir, si en su contrato de suscrito que tiene con la entidad para la prestación de un bien o servicio, establece que es el 30% de adelanto, obviamente que presenta una carta de fianza por adelanto, pero dice también tiene que decir cumplimiento. Entonces, del pago que le corresponde puede deducir hasta el 10% de ese pago, ¿no? Como garantía, ¿no? Porque la carta de fianza de cumplimiento corresponde siempre al 10% del monto del proceso, monto del contrato, ¿no? Entonces, como no presentan una carta fianza, no, generalmente a mí a veces le es muy oneroso tener una carta fianza de un banco, de una entidad financiera, pues lo que la ley prevé es que de su pago se le deduzca el 10% como una garantía, y esa garantía, pues ese depósito, lo debemos nosotros guardar o depositar en una cuenta exclusivamente para este tipo de procesos, ¿no? Para este tipo de situaciones. No incluirlos en la cuenta, por decir, de recaudación, de RDR o otra cuenta. Para esto, cuando tengamos esos tipos de situaciones, pues lo recomendable y lo que establece la norma es que se pida a la DGTP que te aperture una cuenta para el caso de garantías de las MIPES, ¿no? Se depositan ahí, se controlan mejor ahí. No, pues tú lo puedes tener en tu cuenta de red, una cuenta que tengas de RDR, pero es tedioso llevar el control ahí, ¿no? Para que no se mezclen. ¿Cómo es el proceso de acreditación de responsables de las cuentas bancarias? Acá tenemos este diagrama donde podemos ver cómo es el proceso de acreditación de las cuentas bancarias, ¿no? Tenemos que la unidad ejecutora de gobierno local remite a la Dirección General de Tesoro y Ordenamiento Público la resolución de designación de responsables. Ojo que también ustedes saben, muchos de ustedes saben que esta resolución de designación tiene un formato que establece la directiva de tesorería, ¿no? La 001-2007, hay un formato en unos anexos que la resolución debe ser
de acuerdo a ese formato, ¿no? Donde se designan los titulares y suplentes responsables del manejo de las cuentas bancarias de la entidad. Esa resolución, pues, se debe remitir a la Secretaría, pero en paralelo también, de forma paralelo, como ustedes pueden ver, acá en la unidad ejecutora y acá en la unidad, se registra en el CIAF los datos responsables en el módulo de personal. Acá está el módulo de personal y el módulo responsable CIAF. Entonces, en ese módulo de personal, en el módulo CIAF, ojo que esa persona que está responsable debe estar registrado en el módulo de personal. También en el módulo administrativo como responsable, ¿no? En el CIAF. En paralelo tienen que estar las dos cosas. Se envía la resolución y se registra en el sistema. Porque si usted envía la resolución y no ha registrado los datos en el CIAF, pues el MEF no le va a aprobar. Entonces, lo que hace la Dirección General de Departamento, verifica el registro en el CIAF y transmite al Banco de la Nación por dicho sistema. O sea, verifica que los datos que están en la resolución estén en el módulo responsable, que está en el módulo administrativo, y lo que está, para que lo valide también, que si usted registra en el módulo responsable, ese personal debe estar registrado en el módulo personal, ¿no? Ese establece acá. Entonces, si no has registrado ahí, pues vas a tener un problema que el sistema, el CIAF no lo va a aprobar. Ya me pasó una vez que el registrante, que una persona que se había cambiado, o sea, se cambiaron a los responsables, a uno de los responsables, se sustituyó, pero este señor no estaba registrado en el modo personal. En el administrativo estaba registrado, pero en el modo personal no estaba. Entonces el CIEF no lo aprobaba, lo rechazaba. Entonces era por ese motivo, ¿no? Por eso es importante que se sepa de que en ambos sistemas, en ambos módulos está registrado, ¿no? Que aparezca, ¿no? Entonces, como le decía, la DGTP, el Tesoro Público, verifica el registro y transmite al Banco de la Nación por dicho sistema, ¿no? Que todo esté ok, lo demanda. ¿Qué hace el Banco de la Nación? Comunica la autorización a las agencias donde están adscritas las cuentas. ¿Qué hace el agente del Banco de la Nación? Entrega clave electrónica a los firmantes. ¿Cómo procede? Entonces, los firmantes que ya están registrados, acreditados, también tienen que registrar su firma para el caso, esto es para su caso electrónico, pero para firmar cheques también tienen que registrar sus firmas. En el Banco de la Nación hay un formato que se llena, se registra con todos los datos y se envía al Banco de la Nación, a las cuentas corrientes, para que se registren la firma para el caso de cheques, ¿no? Y para el caso de clave electrónica, simplemente el responsable o los titulares y suplentes que están acreditados se acerca a cualquier agencia del Banco de la Nación con su DNI y le proporciona una clave de 4 dígitos. Con esa clave puede hacer operaciones en el CIAF para el pago de operaciones electrónicas, para el caso de CCI y cartas por orden electrónica. Ya en los ejercicios que vamos a ver, ahí lo van a ver. Y las personas que están trabajando en tesorería saben cómo es, ¿no? ¿Cómo es la acreditación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias? La norma dice que son titulares obligatorios para el manejo de las cuentas bancarias abiertas por orden de la Dirección General de Ordenamiento y Tesoro Público, el Director General de Administración y el Tesorero. Son obligatorios, son titulares obligatorios, ¿ya? Adicionalmente pueden designar hasta 2 suplentes, dentro de los cuales queda prohibida la designación de el cajero o personal del área de control interno, jefe de abastecimiento logística, personal que tenga a su cargo labor de registro contable, todo lo que trabaja en contabilidad, definitivamente no van, y los regidores, ¿no? Es importante esto, ¿no? Que los titulares de las cuentas bancarias son, pues, el tesorero y el director de la administración o quien haga sus veces, ¿no? Son responsables titulares que deben estar acreditados en su resolución, en el CIAF y en el Banco de la Nación, ¿no? Como lo estamos viendo. Bueno, ahorita no tenemos acceso al sistema, como los problemas que hemos descrito, pero que tenemos las pantallas, cómo se registran, ¿no?
que también lo vamos a hacer en la práctica, ¿no? Cómo se registra, ¿no? Que es muy sencillo. Nos vamos a la opción mantenimiento y estamos donde dice cuenta bancaria. Vamos a registrar una cuenta corriente institucional, una cuenta que ha pedido autorización, ¿no? En este caso, tenemos una cuenta de garantías. Acá se pone todos los rubros, montos, tipo de moneda, el rubro. Vimos rubro, ¿verdad? Si una cuenta RDR, recursos determinados, y acá está, ¿no? Se registran y obviamente que esta cuenta ya ha sido autorizada por el Tesoro Público. Cuando ya ha sido autorizada, cuando nos proporcionan la cuenta que solicitamos, lo registramos acá y lo aprobamos. No lo registramos, es sencillo, se registra, se aprueba automáticamente y ya lo podemos utilizar, ¿no? Para el caso de hacer el pago de los proveedores, se tiene que registrar su código de cuenta interbancaria, ¿no? Este código de cuenta interbancaria pues consta de 20 dígitos. Todas las cuentas bancarias sin excepción cuentan con este dígito, ¿no? Sea cuenta de ahorros, cuentas corrientes, tienen un código, ¿no? Generalmente es su mismo número más otros números más que representan su código, ¿no? De 20 dígitos. Este código es como el DNI de las cuentas. No se repiten con ninguna otras cuentas, ¿no? Tiene su identificación, es lo que lo identifica a la cuenta y al titular de dicha cuenta, ¿no? Entonces, se registra un solo CCI en el sistema y debe ser solicitado por el proveedor, ¿no? En este caso tiene una creencia con la entidad o está prestando un bien y servicio y del cual hay que pagarle, ¿no? Pero la norma de contratación establece que para suscribir contrato debe, pues, uno de los requisitos para suscribir contratos es que el proveedor presente su CCI, ¿no? Su código de cuenta interbancaria, ¿no? Indique, ¿no? Para poder hacerle el pago, ¿no? Porque va a suscribir su contrato, entonces ¿dónde le vamos a pagar? Entonces, en este sistema solo permite el registro de una sola cuenta bancaria. No se puede registrar dos cuentas, ¿no? O tres, solamente una, y con esa cuenta, pues, el proveedor puede, si tiene otros servicios en otras entidades, porque con esta misma cuenta ya solo registrado en el sistema, lo pues se visualiza a nivel nacional en una sola cuenta. Si quiere cambiarlo, pues tendría que solicitarlo a la entidad donde le está prestando el bien o servicio para que se lo cambie, ¿no? Pero es importante esto porque generalmente esto demora 3 días para su aprobación después del registro. Se registra acá, y vamos a verlo, cómo se registra, y demora el sistema 3 días para autorizarlo. Acá solo el sistema permite que se registren cuentas corrientes, ¿no? Cuentas de ahorro. ¿Por qué? Porque esta validación, esta cuenta que se registra, va a viajar a la Cámara de Compensación Electrónica de todos los bancos que están haciendo el BCR. Entonces ahí identifica, ¿qué hace el sistema? Registra, valida que sea de un proveedor, en este caso su RUC, y el número de código interbancario que pertenezca a ese proveedor. Si está acorde, lo aprueba. Si no, si está solamente registrado con DNI, si es una cuenta corriente, si es una cuenta de ahorros y no está asociado con su RUC, pues el sistema lo rechaza, no lo aprueba. Nos viene rechazado porque no es una cuenta corriente o porque no está asociado a su número de RUC. Y acá está. Por ejemplo, acá estoy registrando. ¿Cómo se registra? ¿No? Acá está, bueno, aquí no se le visualiza muy bien, pero cuando tengamos en la próxima sesión vamos a registrar los 20 dígitos, ¿no? Ojo que el sistema valida que estos dígitos sean correctos, no puedes meter cualquier número,
porque el sistema ya por default ya tiene una forma de asignar los números y está validado, ¿no? Y acá está. Le damos registrar, como dice acá, le damos clic derecho acá, le damos registrar y ya va a aparecer esto, ¿no? Registro del CCI. Acá ponemos el número de registro, el número de los 20 dígitos y acá ponemos la fecha que lo estamos registrando, ¿no? De acuerdo al documento. Normalmente, en algunas entidades lo registra, bueno, en mi caso, la última entidad que estoy trabajando, lo registra en el área de logística, porque a ellos les entregan el CCI y ellos lo registran. Y lo van a, ojo, que esto como lo registran, pero ellos no lo aprueban, sino lo tienen que, cuando se registra, esto va con una, se tiene que poner la clave electrónica de los titulares, en este caso, de uno de los titulares, con una sola clave nomás, de los titulares, ya sea el tesorero o el gerente de administración, para que se apruebe. Como logística, recibe el CCI, lo registra y lo pasa a uno de los firmantes para que lo registre su firma y pueda transmitirlo y se apruebe, ¿no? En otras entidades donde he trabajado, lo hacía el área de tesorería. Pues depende de quién, cómo se organice. Pero al final, la firma sí, electrónica que debe incluirse al registrar es de cualquiera de los titulares, del gerente de administración o del tesorero, ¿no? De cualquiera de los dos. Pero para el caso de un pago, ahí sí tiene que ser mancomunada, deben ir los dos, si no el sistema no lo aprueba. Tiene que ir registrado las dos firmas para que el sistema lo apruebe, cuando son trabajo, para son transferencias electrónicas. En la próxima sesión vamos a hacer el ejercicio, no se preocupen. Dice, ¿qué es el pago? ¿No? El pago extingue parcial o totalmente la obligación contraída hasta por el monto del gasto devengado y registrado en el CIAF-SP, con cargo a la correspondiente específica de gasto cualquiera sea la fuente de financiamiento. No procede el pago si no se ha consignado en los documentos relacionados con la obligación contractual el número de registro CIAF-SP correspondiente, conforme lo establece el artículo 32 de la Ley 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesorería. Es importante esto, ¿no? Que nuestros expedientes de pago que pasan a la tesorería, pues tienen que contener este sello, ¿no? Este sello consignado del número de registro CIAF. Debe estar especificado ahí, ¿no? Si no, es una observación que cualquier órgano de control o auditoría externa, pues no puede hacer una observación, ¿no? Tiene que estar ahí. Las unidades ejecutadas proceden a través de CIAF-SP las devoluciones y reversiones por la nación a favor del tesoro público, ¿no? Sí, así registran en el CIAF las devoluciones y reversiones, ¿no? Ya vamos a ver esos casos en caso de devoluciones y reversiones, ¿no? El registro del gasto girado es lo que nos corresponde a la tesorería. El devengado, normalmente en todas las administraciones, lo realiza contabilidad, ¿no? Y lo pasa al área de tesorería para que proceda a hacer el registro de giro, ¿no? Hacer el gasto propiamente dicho, ¿no? El registro de gastos girado devengado debidamente formalizados y procesados en el estado P de verificación, significa, en el CIAF-SP al 31 de diciembre de cada año fiscal por toda fuente de financiamiento se realiza hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente. El pago, el girado, ¿no? En el devengado al año fiscal vigente por toda fuente de financiamiento debidamente formalizado y registrado se realiza dentro de los 30 días calendarios de su procesamiento en el CIAF-SP devengado en estado A. O sea, siempre dentro, o sea, el 31 de diciembre, siempre dentro del año fiscal se hace el devengado, ¿no? Los giros transmitidos fuera del plazo se procesan previa solicitud de la Dirección General de Ordenamiento del Tesoro Público del DIGA o quien haga sus veces ajustando copia del informe remitido al OSI en la cual detalla las razones de la falta, ¿no?
Así es. O sea, estos son los que se conocen pues como los devengados, ¿no? Devengados, créditos devengados que no se han pagado y pues posterior reconocimiento de un crédito devengado, ¿no? Que es todo un procedimiento que también lo vamos a ver cómo se procede para hacer un reconocimiento de un crédito devengado, ¿no? Egresos, que es nuestra parte esencial. Dentro de los egresos tenemos cuáles son las modalidades de pago, ¿no? La normatividad del Sistema Nacional de Tesorería establece las siguientes modalidades de pago: transferencias electrónicas, emisión de cheques o carta orden y pagos en efectivo, para el caso de caja chica, ¿no? El pago de remuneraciones, pensiones y conceptos similares en el Banco de la Nación se realiza obligatoriamente mediante transferencias electrónicas a favor de las respectivas cuentas personales, ¿no? El pago a proveedores del Estado debe efectuarse mediante transferencias electrónicas a sus cuentas en cualquier entidad bancaria a nivel nacional. Ojo, que está establecido en la norma, en la ley, en la directiva de la ley de tesorería, del Sistema Nacional de Tesorería, está establecido que el pago a proveedores solo se realiza a través de transferencias electrónicas. Está prohibido el pago con cheques. Dice que solo excepcionalmente se puede pagar con cheque. Las cartas orden impresas son utilizadas generalmente para el pago en banco distinto del Banco de la Nación. Los cheques mayores a 3 UITs consignan el cheque, el sello abono para abono en cuenta, bajo responsabilidad con excepción de encargos de personal de institución y caja chica, ¿no? Hay unas excepciones, ¿no? Para girar cheque, ¿no? Para cada caso, por ejemplo, de tributos, pago de contribuciones, se pueden girar cheques, pero a los proveedores está prohibido la emisión de cheques. ¿Qué se puede hacer? Sí se puede hacer, pero estás incurriendo en una falta. Yo he visto que algunas veces algunas entidades se emitían cheques por algunos casos excepcionales, pero la norma lo dice que claro que no se puede girar cheque a los proveedores, solo excepcionalmente, ¿no? Que lo vamos a ver también en la directiva de tesorería, la 001-2007, está ahí. Tiene algunas modificaciones, pero no ha cambiado esta parte, ¿no? No lo ha cambiado. Es importante que lo sepan, ¿no? Acá, cómo se hace la transferencia del CCI del proveedor. En este caso, hacemos un giro. Lo visualizan bien en la pantalla, pero con el ejemplo, cuando tengamos en la próxima sesión al módulo de tesorería, entonces aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Acá tenemos en la pantalla cómo se hace el giro a proveedores, ¿no? Muchos de ustedes ya lo saben cómo realizar. Hasta transferencias electrónicas, CCI. Ya está el documento, acá se pone el número de CCI, el número de documento B, que está acá. Cuando es CCI se arroja un número del sistema por default, ¿no? Un número correlativo por default que es del mismo sistema, ¿no? Eso hay que llevar un control, ¿no? Cuando se gira. Normalmente entidades que tienen un SIGA, a través de su interfase, pues lleva el control de estos tipos de documentos que genera el CIAF, ¿no? Esto lo genera el CIAF. Las cartas órdenes no genera, se tiene que hacer el correlativo, lo maneja la misma entidad, ¿no? Se registra acá. En este caso, con las transmisiones electrónicas, este número lo da el mismo sistema, ¿no? Acá se afecta la cuenta de gasto, la subcuenta de gasto, aquí se pone el número de la cuenta de gasto, que se va a afectar este giro,
Y así sí se procede a registrar un giro a abono de proveedores, ¿no? Ahora también tenemos los abonos en cuentas servidores públicos pensionistas. Como se realizan, tenemos un archivo para interfase para el pago a través de su cuenta bancaria. Este tipo de archivo, como ustedes pueden ver acá. Acá va el número de la cuenta, el tipo de documento, el número de documento, el monto y el estado. Entonces, aquí es un tipo de archivo en Excel que se puede jalar para que el sistema sepa de qué personas son. Acá está su número de documento de identidad, su DNI, su número de cuenta. Acá el tipo de documento dices uno es para el DNI. Entonces, el importe, ¿no? Donde es un pago masivo, ¿no? Este tipo de archivo es lo que la extensión es DBF. El Excel es un archivo Excel que tiene la extensión DBF, ¿no? DBF. No sé si alguno de ustedes lo utilizan, pero estos para este tipo de transferencia, cuando son abonos de trabajadores que tienen su cuenta en el Banco de la Nación, solamente este tipo de archivo es para el pago de personal que tenga cuenta en el Banco de la Nación. Para el pago con otras entidades, pues se utilizan las cartas órdenes y vamos en el ejemplo que vamos a desarrollar en la práctica, cómo se hace, ¿no? Cuando es de otra entidad que no sea el Banco de la Nación. Pero para el caso de personal que tenga su cuenta bancaria en el Banco de la Nación, se utiliza este tipo de archivo. Acá dice, ¿no? Para grabar la opción guardar como y elige el tipo de archivo DBF en Excel, ¿no? Debes tener habilitado en tu archivo Excel este tipo de archivo, ¿no? DBF. Así como en los archivos XLS, acá es DBF para la base de datos, ¿no? Una cosa así se llama. Entonces, generalmente también se utiliza este tipo de archivo para pagar, pues, a las personas que tiene su cuenta en el Banco de la Nación y que también a veces se le giran viáticos por comisión de servicio, ¿no? Muchas veces se utilizan también para eso. Acá, por ejemplo, acá indica el número de cuenta, tipo de cuenta, que es el tipo de documento, que es el tipo de documento, número de documento de identidad, monto de estado de registro, ¿no? Y, ¿no? Nuevo registro. Acá están todas las incidencias que se indica todo, ¿no? Y acá está gasto de planillas, el tipo de operación ON, el tipo de operación ON que utilizamos. También vamos a, y acá, por ejemplo, ustedes ven, ¿no? Este es el depósito en las cuentas, ¿no? Acá está, viendo como le digo, simplemente se jala, acá cargar datos, dice acá, pues ya se cargó acá, cargar datos y va a ver ¿no? el número de documento, el documento 1, el importe de cada uno de ellos y ojo que esta información que se sube y es la que proporciona pues, la planilla, ¿no? En este caso, el responsable de las planillas, que es el área de personal, ¿no? O quien haga a su vez, ¿no? La tesorería no determina eso. Eso llega a una planilla de pago y dice que a fulano sultano le corresponde tanto, es lo que se registra acá, ¿no? En una planilla Excel. Normalmente esto te lo pasa el mismo área de personal, simplemente le das la configuración del tipo de archivo DBF y lo subes al sistema. Y debe cuadrar con los montos netos que debe transferirse el trabajador, porque estos montos que están acá están deducidos todas las deducciones por contribuciones, tributos y todas las que fuesen, ¿no? Este es el neto que va a ir directamente a la cuenta del trabajador, deducidos todas las consignaciones, deducciones, AFP y todo lo que tenga que ver, ¿no? Como es el procedimiento, ya está, la unidad ejecutora hace el compromiso, le venga girado al documento A, y en el documento B se pone 84,
carta orden electrónico más el archivo, ¿no? O sea, acá, ¿no? Acá, documento B, el código 84, que es carta orden electrónica, ven ustedes acá, se genera archivo. Acá hay una opción que dice, aquí mismo, generar archivo, y ahí ustedes lo van a poder ver, ¿no? Y una vez que está esto, se habilita, está registrado todo esto, se habilita. Los firmantes, antes de transmitirlo, se habilita para transmitirlo y antes que se tiene que los firmantes firmar, entran a la opción de firmas y lo que esté firmado, esa planilla, así lo transmite para que lo apruebe el sistema. Si no está registrado las dos firmas mancomunadas, pues el sistema no lo aprueba simplemente. Entonces, una vez que esta firma transmite al MEF en 48 antes de la fecha establecida por el cronograma de pago, ¿no? Ustedes saben que el sector público pues tiene un cronograma de pagos para el pago de las planillas, ¿no? Entonces, se tiene que hacer con 48 antes, ¿ya? Para que si, por ejemplo, si está programado para el día 18 el pago de las planillas, con 2 días de anticipación, pues ya debe hacerse el giro, ¿no? Para que se abone la cuenta en la fecha prevista, ¿no? No haya ningún problema, ¿no? Que hace el Tesoro Público, aprueba el giro, el Banco de la Nación recibe el girado, abona el girado, soy archivo con la relación de los depósitos, ¿no? Para el caso que nosotros, por ejemplo, que estamos en ONP, nosotros enviamos un archivo, porque como son una cantidad enorme de pensionistas, hay un archivo magnético donde ya se envía para que el banco lo procese. Nosotros no lo procesamos, lo hacemos que el banco lo procese. Ellos se envían el archivo digital, un CD, y ellos lo procesan. Pero cuando son el personal, que es una cantidad más o menos que no es grande, pues se puede hacer uno en la misma entidad, lo puedes hacer. Pero con ese archivo grande, eso sí es mejor recomendar que se envíe la información al banco, para que el banco lo procese, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El servidor público recibe su abono y el banco transmite esa información que ya se pagó. El servidor público recibe la opción pagado. Si se recibe en el CIAF la opción pagado. Hay una fase ahí posterior al girado que dice fase pagado, fase P. Eso se va a visualizar en el sistema, ¿no? En esta transmisión al MEF, el MEF hace la validación de datos del servidor público, o sea, para que no haya servidores fantasmas, que no es, por eso que el área personal se encarga pues de registrar en el módulo de personal las personas que corresponden a la planilla o que son los trabajadores, ¿no? Entonces hace un match ahí el sistema y valida pues que lo que son el personal, porque si hay una persona que no está registrada en ese sistema, pues el sistema lo rechaza. Así de sencillo, ¿no? Es para eso que el MEF tiene ese tipo de controles para evitar los trabajadores fantasmas, ¿no? Acá tenemos devoluciones, tesoro público, y lo vamos a ver. Tenemos acá, hacemos el tipo de operación IG, que también vamos a hacer el tipo de operaciones IG, en este caso, para devoluciones al tesoro público, ¿no? Se registra el determinado, el recaudado. Toda devolución se tiene que hacer una tipo de operación IG, lo dice la norma, lo dice la directiva, y para dar la salida se hace un compromiso de vengado y un girado, y también se hace el ingreso, ¿no? Tanto el determinado y el recaudado que estamos viendo acá.
Luego hacemos el compromiso, o sea, el ingreso, el determinado es para dar el ingreso y el compromiso delegado será para darle la salida, ¿no? El compromiso, el vengado y el girado para darle la salida, ¿no? Y cuando hacemos el girado, pues antes de habilitarse se debe ingresar este 6, como dice acá. Hicimos el giro y antes de habilitarse, eso va a aparecer en verde o en azul, y antes de habilitarse, perdón, en azul, se pone el tipo de... Gabriela, se puede realizar el determinado y el compromiso juntos. Sí, así es. Y acá, cuando ya se ha realizado el tipo de el T6, que es lo que se va a producir para hacer la devolución al Tesoro Público, tenemos acá, nos vamos a la opción procesos, hoja de trabajo T6, y nos va a salir esto, ¿no? Esta papeleta de depósito. Con esta papeleta de depósito es lo que vamos a devolver al Tesoro Público, ¿no? Acá está, es una carta a orden, lo que está diciendo acá, taché, aquí firma el tesorero, que hemos generado con esta papeleta, en este caso con una carta a orden, puede ser un cheque efectivo, lo que hemos girado, y se procede a ir al Banco de la Nación, a la ventanilla del Banco de la Nación, ¿no? Se va al Banco de la Nación con esta papeleta, el banco recibe esta papeleta, recibe con el documento, en este caso la carta a orden, como ven ahí está en el ejemplo, y en el lapso del siguiente día, pues ya va a aparecer en la cuenta del Tesoro Público y va a aparecer cargado en nuestra cuenta de su cuenta de gasto, en la cuenta que hemos afectado a su cuenta de gasto, ¿no? Va a aparecer ahí. Entonces, cuando ya el banco lo ha procesado, va a aparecer en la fase de aprobado. Mientras tanto, solamente esto se va a ir con la fase T nada más, que está en fase de transmitido. Cuando el banco recibe sí se va a aprobar esta devolución, cuando ya está acreditado en la devolución al Tesoro Público, recién se va a aprobar, pero eso ya lo envía el banco, ¿no? Lo vamos a visualizar en el sistema, acá, por ejemplo, aquí, esta fase aprobado, esta devolución de este T6 se va a ver aprobado cuando ya el banco devuelva al sistema o transmita a través del sistema el abono que ellos han recibido, ¿no? Porque si tú puedes generar acá y de esa papeleta no lo llevas al banco, va a quedar así en T6. El banco recibe, recién transmite a través del sistema para que se apruebe, que ya recibió el dinero y ya está depositado al Tesoro Público y te va a aparecer aprobado. Te va a aparecer aprobado acá el estado de envío. Pero cuando tú lo transmites, envías al banco, está en estado T nada más de transmitido, ¿no? En los ejemplos lo vamos a ver, ¿no? Conmigo ha sido hasta este instante. Buenas noches. Nos vemos, nos comunicaremos el día lunes a las 7 de la noche, por favor. Nos estaremos comunicando. Hasta luego.